Te prometo, Susana. Capítulo 18. Lejos, muy lejos de ti. Era el quinto día que Candy permanecía en cama desde su llegada a Nueva York. Algo bastante preocupante, no por el hecho de que la joven hubiera enfermado. Pocas veces la sucedía y, desafortunadamente, esa fue una de ellas. En cambio sí, por la peculiaridad de permanecer tantos días sin abandonar la cama. En verdad, Paulina y la hermana Lane no recordaban haber visto nunca a Candy en ese estado. Por lo tanto, cuando en esa mañana pudieron comprobar que la fiebre comenzaba a remitir, suspiraron aliviadas. Las dos mujeres se habían puesto de plazo hasta ese mismo día para informar al señor Arley si Candy no presentaba mejoría. Agradecieron entonces no tener que preocuparle, ya que era un hombre que siempre estaba ocupado, pero en cambio se desvivía por la joven como padre adoptivo que era suyo, y hubiera lamentado profundamente no haber podido ocuparse de Candy si le comunicaban que estaba enferma y él se hallaba lejos, en cualquiera de sus habituales y continuados viajes para poder atenderla. «Hermana Lane, venga», dijo Paulina, inclinada sobre la cama de Candy. El tono expectante y eufórico de la anciana hizo que la religiosa acudiera rápido. «Candy está abriendo los ojos. La fiebre cedió definitivamente. Gracias a nuestro Señor», exclamó la hermana, uniendo las manos en una plegaria y elevando la vista hacia arriba. Candy entreabrió los ojos poco a poco. Se sintió confundida. La llevó unos minutos tomar conciencia de que se encontraba en la alcoba que ocupaba en el hogar de Pony. El silbido del tren, el sonido de las ruedas sobre los raíles y el bullicio que ocasionaban los viajeros sobre el andén resonaban aún en su mente como un eco lejano. La imagen de Terry, solo, entre una gran multitud, con la vista clavada en el suelo, tan nítida, volvió a representarse en su pensamiento. Había soñado con él todas esas noches. A decir verdad, no habían sido sueños, sino angustiosas pesadillas. Candy miró a su alrededor. En cuestión de segundos, clavó la vista en las dos mujeres que se inclinaban sobre su lecho. La sonrió, aún en contra de que no sentía deseos de hacerlo. Se fue incorporando lentamente sobre la cama. «Candy, ¿cómo estás?», preguntó Paulina. «¿Te encuentras ya mejor?», añadió la hermana Lane. La joven se tomó unos segundos antes de contestar, y ese hecho hizo que las dos mujeres comenzaran a preocuparse de nuevo. «Terry», dijo Candy en un murmullo, llevándose una mano al corazón. Su respiración volvió a agitarse. Sus ojos no tardaron en llenarse de lágrimas, y mucho menos tardaron Paulina y la hermana Lane en adoptar de nuevo un gesto de intranquilidad. Terry había amanecido con un humor de perros, un hecho bastante habitual en los últimos días. Echó un vistazo rápido a la mujer que había compartido su cama la noche pasada. Ella no era la responsable de su malestar. Sin embargo, le incomodó su presencia. Hizo el ruido necesario para despertarla, pero no tanto para que la joven llegara a pensar que era de forma intencionada. Aunque en verdad poco le importaba lo que esa mujer pudiera llegar a pensar. Pero tampoco quería hacerla víctima de su mal humor. Casi en un gruñido, aunque de forma educada, la sugirió que se marchara cuando ella estuvo despierta del todo.
Se sirvió un café bien cargado mientras comenzaba a hojear el diario de esa mañana. Terry frunció el ceño de forma inconsciente mientras leía de pasada la sección de sucesos del periódico. Sin embargo, su rostro adoptó una expresión sombría cuando, en las páginas centrales, se dio de bruces contra otro reportaje más sobre la muerte de Susana. Después de 3 semanas desde su fallecimiento, los diarios y la prensa sensacionalista aún inundaban sus páginas con el trágico suceso. ¡Qué ironía!, pensó Terry mientras contemplaba la fotografía que mostraba a una Susana sonriente antes de sufrir el accidente que le hizo perder una pierna. Llegó a su vida y ese hecho, de manera indirecta, provocó la ruptura con Candy. Se marchó de su vida y de igual modo su partida volvió a separarle de la mujer que amaba. Sin embargo, no estaba dispuesto a tocar fondo otra vez, como le sucedió aquella primera vez cuando se dijeron adiós en las solitarias y aciagas escaleras del hospital. Tendría que encontrar la manera de seguir adelante, tratar de aceptar todo lo sucedido y rogar para que, con el paso del tiempo, dejara de doler tanto. Por el momento había encontrado alivio en los placeres de la carne, pero ese consuelo era pasajero y con bastante frecuencia lograba hacerle sentir peor después. No obstante, era la forma que había elegido para seguir viviendo, sumado al hecho de que trataba de ocupar al máximo el tiempo libre, alargando todo lo que pudiera la duración de los ensayos, la mayoría de las veces de forma innecesaria. Lo único bueno que había sacado de todos esos dramáticos acontecimientos había sido la consolidación en la relación con su madre. Incluso profesionalmente ensayaban alguna que otra pieza juntos. Candy, por su parte, había vuelto a la normalidad. Por supuesto, viéndolo desde un punto de vista por completo ajeno a las emociones que guardaba en el más absoluto secreto. Para todos, Candy había vuelto a ser la misma, transcurrido un mes desde que regresó de Nueva York. En cambio, para ella misma, tenía la sensación de haberse quedado anclada en aquella estación, donde vio por última vez a Terry. Sin duda, el cariño recibido por sus 2 madres y la compañía y alegría de los pequeños del hogar la fueron de gran ayuda en aquellos primeros días y en los siguientes también. Además, el hecho de que Albert llevara casi todo ese mes sin separarse de ella, después de que Candy le confesara todo lo sucedido, la había ayudado bastante a no volver la vista atrás, aunque a veces no podía evitarlo. Albert había propuesto viajes y un sinfín de asuntos que comenzaban a amontonarse sobre su escritorio para brindarle consuelo y apoyo, tanto por haber tenido que decir de nuevo adiós a Terry, como por la trágica muerte de Susana. El hombre se presentó a primera hora de aquella mañana en el hogar de Pony para llevar a cabo un plan con ella, que estaba seguro Candy disfrutaría al máximo. Sí, pasar la mañana en el zoológico y posteriormente comer juntos le pareció una gran idea. Y Candy, como no podía esperarse otra cosa, estalló en ruidosas muestras de alegría cuando su padre adoptivo se lo comunicó. Sin embargo, no pudieron llevarlo a cabo. Cuando se disponían a abordar el auto de Albert, otro vehículo se detuvo muy cerca del de ellos. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido de manera formal e impecable. Llamaba la atención el fino bigote que usaba y unas enormes gafas de cristales muy gruesos. Tal vez fuera miope. El desconocido tomó un maletín de los asientos traseros de su automóvil y se detuvo frente a ellos. «Buenos días», dijo, inclinando levemente la cabeza
y levantando por unos segundos el sombrero de ala ancha que utilizaba. «Estoy buscando a la señorita Candice White Arley». «Buenos días, soy...» «Buenos días». Albert la interrumpió antes de que pudiera identificarse. «¿Quién es usted?» «Soy el albacea Justin Potter». El hombre hizo una pausa al observar que Candy volvía la cabeza bruscamente hacia Albert, con un gesto suspicaz y bastante confundida, pues desconocía en qué consistía la figura de un albacea. Albert enseguida se dio cuenta y se dispuso a tranquilizarla. «No te alarmes, Candy. No te van a llevar presa, ni nada similar. Este señor es el encargado de cumplir las últimas voluntades que una persona dejó escritas antes de morir. Y supongo que esa persona, en este caso en particular, fue la señorita Susana Marlowe». Albert clavó la vista en el hombre antes de continuar hablando. «¿Estoy en lo cierto, señor Potter?», preguntó, aunque estaba seguro de que ese era el motivo para la visita del albacea. «Así es, caballero». «Me atrevería a afirmar entonces que usted es la señorita Candice White Arley». Candy asintió con la cabeza. «La informo que he venido a traerla una citación para la lectura del testamento de la señorita Susana Marlowe. En este panfleto vienen detallados la fecha, hora y lugar donde se procederá a dar a conocer las últimas voluntades y legado de la susodicha». Candy comenzó a negar insistentemente con la cabeza. No, señor. Tome su citación. No tengo intenciones de asistir. Yo no quiero nada». El hombre guardó silencio. En un primer momento sacó de su maletín un nuevo papel que leyó en silencio. «Entonces, según las instrucciones que la señorita Marlowe dejó escritas antes de fallecer, haciendo constar que esta sería su reacción cuando recibiera la citación para la lectura del testamento», el albacea hizo una breve pausa para buscar nuevamente en el interior de su maletín. «Tengo la obligación de entregarla este sobre. Buenos días». Se despidió el señor Potter del mismo modo que lo había hecho al llegar, con una breve inclinación de cabeza y volviendo a levantar ligeramente su sombrero. Candy y Albert permanecieron en silencio hasta que el auto del albacea desapareció de su vista. La joven miró el sobre que sostenía en sus manos. En la parte delantera figuraba su nombre. La parte posterior estaba en blanco, aunque a Candy no le hizo falta para saber a ciencia cierta que se trataba de una nota o de una carta escrita por Susana. De inmediato, Albert también lo supo. No tardó en ofrecerle una excusa a Candy para que pudiera leer la carta con intimidad. Evidentemente, la visita al zoológico tuvo que ser pospuesta para otro día. «Querida Candy, si estás leyendo esta carta es porque yo ya me encuentro muy lejos, en un lugar que desconozco, pero del que me han hablado muy bien. Un lugar donde solo existe la felicidad. Seca esas lágrimas de tu mejilla y no se te ocurra llorar más». «Por Dios, Susana», se lamentó Candy, haciendo lo que la actriz la pedía en la carta, mientras dejaba que la fresca brisa que correteaba por la colina de Pony enfriara sus emociones. «Descuida, esta no es una carta llena de tristeza, pero sí de nuevo en ella quiero pedirte un último favor. Antes, déjame darte las gracias por haber sido una gran amiga para mí durante todos estos meses que fuiste mi enfermera. Me hiciste muy feliz. Gracias, Candy. Nunca pude llegar a imaginar el alcance de la palabra amistad. Todos los momentos felices que me brindaste los guardé en mi corazón y me los llevé conmigo. Nadie podrá arrebatármelos jamás. Que sepas que estoy sonriendo mientras escribo esta carta, que para ti será póstuma.
E insisto, nada de tristeza mientras la lees. No quiero que sea muy extensa y por ello voy a centrarme en el motivo principal. Al poco tiempo de tu llegada, para ser mi enfermera, cambié el testamento que hice, nada más enterarme y aceptar el alcance de mi enfermedad. Durante esos meses que permaneciste a mi lado, pude conocerte mejor. Sé que eres una mujer generosa, desinteresada y para la que los bienes materiales carecen de importancia. Y ya contaba con que ibas a rechazar asistir a la lectura de mis últimas voluntades. Hasta puedo imaginarte rehusando la citación que te hizo llegar el señor Potter y diciendo algo similar a «yo no quiero nada». Por eso redacté esta carta. El albacea tiene instrucciones de entregártela si, como era previsible, rehusabas la citación. Este es el último favor que te pido, Candy. Como sabrás, ya no me hallo en condiciones de pedir ninguno más. Te ruego que asistas en el día y la fecha señalados al lugar donde se procederá a la lectura de mi testamento. En la primera carta que te envié, te conté que, gracias a las obras de teatro que escribo, mejor dicho, que escribía, mi patrimonio había aumentado cuantiosamente. Sin embargo, no esperes que te vaya a legar una gran fortuna, ni bienes inmuebles, ni nada por el estilo. Estoy segura de que eso carece de importancia para ti. Por el contrario, sí quiero hacerte entrega de un preciado bien que no es material. Estoy segura de que será el primer escalón para ascender a esa sensación tan hermosa y que, más veces de las que deseáramos, se nos niega: la felicidad. No quiero anticiparte nada más, tan solo pedirte el favor de que me dejes contribuir con mi pequeño granito de arena a esa felicidad que tanto te mereces. Te ruego que asistas a la lectura del testamento. Estaréis allí presentes tú, mi madre, la señora Lovecraft, que ha sido durante toda mi vida como otra madre para mí, y Terry. Creo que en estos momentos él también estará leyendo una carta con similares palabras a estas, porque, de igual modo que tú, ya anticipé que rechazaría acudir a la cita, y sus palabras y reacción serían similares a las tuyas. Sin nada más que añadir, me despido de ti. Algún día volveremos a vernos, aunque deseo que sea después de mucho, muchísimo tiempo, en este lugar en el que yo me encuentro ahora. Y ahora sí, estoy segura de que podremos ser buenos amigos los tres. Tu amiga, desde una gran distancia, Susana Marlowe. Postdata. Terry desconoce que tú también estás incluida en la lista de personas que acudirán a la lectura del testamento. Si él lo supiera, no encontraría manera de convencerle para que asistiera. Sé que puedo contar contigo para las últimas palabras escritas que volverás a recibir de mi parte, narradas en la voz de una albacea. Por segunda vez, en cuestión de un año, Candy esperaba la llegada del tren que la llevaría de nuevo a Nueva York. Ni siquiera sabía por qué había decidido finalmente asistir. Tal vez las razones que había mencionado Susana en su carta habían contribuido bastante, pero algo la decía que lo que la había forzado a tomar la determinación de ir fue el deseo de complacer a Susana y hacerla feliz, aún después de su muerte. Era cierto que ella ya no estaba, sin embargo, ese último deseo lo había plasmado estando viva. Acudir a la lectura pondría punto y final a la breve pero fructífera relación que había mantenido con Susana. Después, todo quedaría en un hermoso pero no menos triste recuerdo. Si ya de por sí era bastante duro tener que escuchar las últimas voluntades de una persona fallecida
y que en verdad había llegado a apreciar. Candy tendría que enfrentarse también al hecho de tener que volver a ver a Terry y a todo cuanto ello suponía para las heridas de su corazón, que nunca llegaban a cicatrizar. Aunque tal vez él rechazara terminantemente acudir a la lectura del testamento. Sin embargo, ahora empezaba a entender por qué Susana se había convertido en una dramaturga de éxito. Tenía una virtud innata para plasmar en un papel las palabras que deseaba transmitir, y no la cupo ninguna duda de que habría logrado convencerle si, como mencionó en la carta que le envió a ella, a él también le había remitido una similar. Candy suspiró al escuchar el sonido inconfundible del tren acercándose a la estación y poniéndola a ella cada vez más cerca de lo que el destino la tendría reservado.